Vamos hoy a continuar platicando lo que habíamos empezado ayer, solo que yo quisiera abordarlo desde una perspectiva un poquitito distinta, pero le suplico al Señor que nos auxilie. ¿Me ayuda a orar? ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Mire, no queremos discursos humanos. Yo por lo menos no quiero discursos humanos. Estoy hastiado, aburrido, cansado de oír grandes oradores, pero que al final de cuentas o es incongruente lo que dicen con lo que hacen, como le sucedía a los fariseos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: oigan todo lo que estos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es incongruente lo que hacían. Entonces no queremos eso. Tampoco quiero oír mentiras, ¿verdad? Y creo que usted tampoco, ¿verdad? Queremos oír la verdad del cielo. Le voy a dar un consejo y le voy a dar un secreto. Para oír la voz de Dios hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo. Mire, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, ahorita ya vamos a orar, permítame un segundo. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal, está dispuesta a gritar, a clamar, a gemir, a patalear y a agarrarse de un clavo ardiendo con tal de que sea sanada. Y si no tiene algún concepto de lo que verdaderamente es ser cristiano, visitan brujos, visitan lo que sea, lo que sea. Eso hasta el diablo lo sabe, fíjese usted, porque cuando Job estaba enfermo, el diablo le dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y eso me recuerda la historia de un hermano que llegó con un médico allá y el médico lo recibió y le dijo: ¿qué tiene? Le dijo. Entonces le dijo: mi terrenito, le dijo. No, ¿qué siente? Que usted me lo va a quitar, le dijo, ¿verdad? Porque le iba a sustraer prácticamente todo, como la mujer que la Biblia declara, la hemorroísa, ¿verdad?, de 12 años, que dice que los médicos le habían quitado prácticamente todo el dinero. Ahora, entonces el secreto antes de orar es: cualquiera que tiene una enfermedad, clama, grita, patalea, pide, hace ayunos, le pide a los demás que oren por ella, pero muy poca gente, fíjese bien lo que le estoy diciendo, muy poca gente clama para oír la voz de Dios. Y incluso cuando va a empezar el mensaje, la oración que hace el pastor es el momento en el que muchos destapan los chicles, los dulces o lo que sea. Pero fíjese que el versículo más famoso de Jeremías es el más famoso. Es más, yo se lo voy a preguntar a usted: ¿cuál es el versículo más famoso de Jeremías? ¿Ya vio? Fíjese que si yo le pregunto a usted el capítulo 1 de Jeremías, muy pocos me podrían decir cuál es. O el 2 o el 3, pero si le digo, ¿cómo dice Jeremías 33? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no sabes ni conoces. Nos lo sabemos de memoria, pero no clamamos para... Bueno, usted sí pues, pero muchos no lo hacen. Señor, necesito oír tu voz. Imagínese usted se viene bajo la lluvia, está en el calor, estaba de hacerse así. Tal vez algunos tienen sueño porque han estado parte del día acá, tuvieron una vasodilatación y están va de llamarme así cuando estamos predicando. Hace un esfuerzo por estar acá. Necesita oír la voz de Dios. Amén.
No necesita oír la voz de un pastor, de un ministro. Necesita oír la voz de Dios. Por favor, voltéese con el que está a la par y dígale: usted necesita oír la voz de Dios. Es que tú necesitas oír la voz de Dios, hermano. Chicos, ustedes necesitan oír la voz de Dios. Ahora le voy a decir otro secreto, un misterio así, antes de que oremos. Ya vamos a orar. La voz de Dios generalmente tiene el mismo timbre de la voz de tu pastor. Tengo versículo, y aquí los pastores ya lo agarraron, pues ya saben cuál es. Pero cuando llamaron a Samuel, el Señor lo llamó varias veces y le dijo su nombre: Samuel, Samuel. ¿Quién estaba hablando? Perfecto. ¿Y a dónde se iba Samuel? Entonces él relacionaba, vinculaba la voz de Dios, el timbre de la voz de Dios, lo vinculaba con la voz de su pastor, porque Elí era su pastor. Aquí tengo que decirle una cosita. Es muy difícil que la gente que no reconoce pastor oiga la voz de Dios. No estoy diciendo que es imposible, porque Dios es soberano y hace como Él quiere, pero da principios. Entonces, uno de los problemas que tenemos en muchas iglesias es que la gente no reconoce pastor. Oh, hermano, eso es tremendo. O sea, al no reconocer pastor, es difícil que oiga la voz de Dios, porque es con ese timbre con el que le van a hablar, hombre. Es cabal con ese timbre que le van a decir. A veces viene gente que le dice: mire, el Señor, no tengas pena. No, si, Javiercito, no tengas pena. Si es así, es como me hace daño. ¡Pau! Pero así no. Esto le estaba diciendo. Así, gracias. Hasta la voz de Dios. Dios usa a hombres. ¿Cuántos quieren orar? ¿Para qué? Entrémosle. Aclame pues. Empecemos a orar. Padre, yo necesito oír tu voz. Vamos, levante su voz y diga, clámele a Él con desesperación. Si es que necesita oír la voz de Dios, yo quiero hoy, este día, oír tu voz, Señor, que impacte mis entrañas, que cambie mi manera de pensar, que sea un refrigerio para mi vida. Pero no solamente para mi vida, Señor, sino para los oyentes. En el nombre de Jesús, que alcance a los creyentes, que avasalle a los discípulos, que les cambie su manera de pensar, en el nombre poderoso de Jesús. Un milagro. Necesito hoy un milagro. Oír tu voz. Oír tu voz. Oír tu voz. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Ok. Pues sigamos con la voz de Dios. Sigamos. Mire pues. En el libro de Isaías hay 66 capítulos, eso casi todos ustedes lo saben, solo se los voy a recordar, porque es básico para lo que vamos a platicar. Y la Biblia tiene 66 libros. Te repito, Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Cada capítulo de la Biblia, de Isaías, coincide con un libro de la Biblia.
Génesis coincide con el capítulo 1, Éxodo con el capítulo 2, Levítico con el 3 y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis con el capítulo 66. Solo por poner un ejemplo, un par de ejemplos, 3 ejemplos le voy a poner, o 2, y después vamos a entrar en lo que estamos hablando de la voz de Dios. En el primer libro de la Biblia, es decir, Génesis, empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando usted mira el primer capítulo del libro de Isaías, dice: oídme cielos y escuchadme tierra. Hijos crié y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Pero note usted, por favor, cómo está hablando. El Génesis está diciendo cielos y tierra, y el capítulo 1 está diciendo cielos y tierra. Allá en Génesis, Dios le llama hijo a Adán. Después de Adán no le vuelve a llamar hijo a nadie, con excepción del capítulo 6 del libro de Génesis. Pero no le vuelve a llamar hijo a nadie. No le llama hijo a Daniel, no le llama hijo a Jeremías, no le llama, porque según Lucas, esos van a ser hijos hasta la resurrección. Solo están engendrados, pero según Lucas, hasta la resurrección. No me quiero meter mucho en ese detalle. Impresionante, por cierto. Isaías tiene una explicación gloriosa que dice, no en el capítulo 1 desafortunadamente, pero se me vino a la mente y se lo tengo que comentar. Isaías dice: Dios creó la tierra y no la creó vacía. Padre Santo, ¿y entonces en qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Pero si uno y 2 dice: Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahora Isaías dice que no la creó vacía. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Solo una cosita: la palabra de Dios no se resta, ni se contradice, se suma y se explica a sí misma. Eso lo que quiere decir es que en el capítulo 1, versículo 1, Dios creó la tierra y no estaba desordenada y no estaba vacía, según el concepto de Isaías. Pero en el versículo 2, entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron miles de años. Miles de años. Y hubo razas poblando la tierra. Humanoides. A mí me da risa cuando veo los canales culturales que se devanan, decimos allá en mi tierra, se devanan los sesos, tratando de buscar una explicación por qué en Australia hay escrituras egipcias iguales a las que están allá en Egipto, en las pirámides. Dice: pero ¿cómo pasaron estas de allá para acá? Y yo me río y digo: es que no han ido a mi discipulado para que se los explique, digo yo. Yo me río cuando a mí me empiezan a decir que en Perú los incas hicieron el Machu Picchu. ¿Sabe por qué me río? Porque para ir a ver el Machu Picchu, ¿sí sabe qué es el Machu Picchu? Para ir a ver el Machu Picchu, primero hay que volar en avión hasta una región X y después subir en un tren que es jalado no solo por locomotora, sino por cadena, porque es bien empinado. Cuando ese tren se descompone, los turistas se quedan arriba o se quedan abajo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque como los incas iban a subir las semejantes piedras del tamaño de esa pared hasta allá sin las grúas modernas, si los especialistas dicen que ni siquiera hoy se pueden subir
con grúas modernas, ¿quién la subió? Bueno, y así me podría. Entonces, antes de todo eso, antes de todo ese tiempo, Padre Santo, me fui muy lejos, hombre, Dios mío, pero ¿qué importa? ¿Qué me importa que me digan? Mire, hay unos misterios en el mundo antiguo que los religiosos no pueden explicarlo. ¿Viste usted que los religiosos dicen que el mundo tiene 6,000 años de edad? ¿Están equivocados? Los científicos dicen que tiene millones. Están equivocados, pero no tanto como los religiosos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Va a decir ahí alguien, usted. No, yo no, la Biblia. La Biblia empezó a contar la edad de los humanos a partir de que a Adán lo sacaron del paraíso. Ahí sí hace 6,000 años. Pero la tierra es más vieja de lo que usted se imagina. Y estuvo habitada antes. Aleluya. Pero no me quiero detener ahí, no me quiero detener. Solo le estaba diciendo que Génesis es el capítulo del libro de Isaías. Por favor, Padre, ayúdame con tu Santo Espíritu para que los hermanos no me desvíen del tema. Capítulo 66 del libro de Isaías. Si usted lo lee, empieza a hablar de varias cosas impresionantes. Empieza a hablar de que una nación nace en un día. Eso es Israel. En 1948, en medio de tanta turbulencia después de la Segunda Guerra Mundial, en un solo día, todos aprobaron que le tenían que dar una tierra para que se convirtiera en un estado. Y nació en un solo día. 14 de mayo de 1948. Ok. Pero ahí dice también que hay un gusano que nunca muere y una llama que nunca se apaga. Y cuando usted se va a Apocalipsis, se da cuenta que Apocalipsis, que es el libro 66, coincide con el capítulo 66 diciendo que va a haber un infierno en donde hay un fuego que nunca se acaba y un gusano que nunca se muere. La mayoría de la gente no les gusta que les hablen de eso, pero hermano, hay que advertirles. Algunos dicen, no, ustedes con miedo andan ahí agarrando a la gente. No, eso no es con miedo. Una advertencia no es meterle miedo a la gente. Si usted va a 140 kilómetros por hora en una carretera y de repente mira un gran letrero que dice, cuidado, curva peligrosa, ¿lo están amenazando o le están advirtiendo? Claro, se agradece la advertencia. Pero donde me quiero detener, y que Dios me ayude, de veras, hermanos, se siente rico aquí, como que hay un ambiente así sabroso, ¿verdad? Y yo no quiero echarlo a perder. Está tan rico que dice uno, Padre Santo, ayúdame. Es en el capítulo 40. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el capítulo, vamos a ver, écheme una mano para predicar. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. O sea que el libro de la Biblia, número 40, ¿cuál sería? Mateo. ¿Y sabe cómo empieza el libro de los libros? ¿Sabe cómo empieza Isaías en el capítulo 40? Es hermoso, hermano. Empieza, hablad, consolad, habladle al corazón de mi pueblo y decirle que su lucha ha terminado. Que yo Dios, oiga eso, que yo Dios he recibido de la mano de yo Dios el doble de todos sus pecados. ¿Cómo así? Si usted lo lee así dice, no dice yo Dios, yo lo estoy parafraseando para darlo a entender. Dice Dios que ha recibido de la mano del Señor
el doble de todos sus pecados. Entonces, déjenme parafrasearlo. Capítulo 40. Consuelen a mi pueblo diciendo lo siguiente: Dios el Padre ha recibido el precio por el doble de todos los pecados de la humanidad, de la mano de Dios el Hijo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y habiendo bajado hacia el infierno para pagar la muerte segunda. Eso es el Nuevo Testamento. Así empieza el Nuevo Testamento. Pero lo que me asombra, bueno, me asombra todo. Si ya menos me pongo a cantar: asombrado estoy de ti, asombrado es. Yo estoy asombrado, hermano. Qué Dios el que tenemos, ¿verdad? Qué Dios más. Mire, si solo su creación nos dice cómo es, hermano. Yo no conocía esta parte de Cuba, pero hoy, como era mi cumpleaños, me quedé con mi esposa desayunando tranquilamente y me fui a la orilla del qué playa más linda las que ustedes tienen aquí, hermano. Y yo decía: ay, Padre, ¿cuándo hiciste esto? ¿Cómo no me avisaste, Señor, para venir a ver? ¡Qué hermosura! Las playas color verde esmeralda, hermano. Dios mío. Y ahorita mejor ya no me sigo recordando, porque me estoy recordando de la brisa que le pega a uno ahí, hermano. Y esta es la antítesis de la brisa. Bueno, pero sigamos. Pero mire, ves, denle un aplauso al Rey bendito. Entonces aparece otro versículo hermoso en Isaías 40 y en Mateo, que es el libro 40, que dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino para el Señor, enderezad las veredas, todo monte bájese y todo collado súbase. Eso aparece en el capítulo 40 del libro de Isaías, y eso aparece en el capítulo 40 de la Biblia, es decir, Mateo. Ok, ¿por qué me impresiona tanto esto, hermano? Disculpe. Porque el primer contacto que se tiene ya entonces es con la voz. La voz. La voz. La voz. Algunos han querido usurpar ese título. ¿Usted sabe cómo le decían a Frank Sinatra? La voz. Cuando se murió la voz. Apagaron el Empire State, que siempre se mantiene iluminado. Lo apagaron. Se había muerto la voz. Gracias a Dios que la voz que nosotros seguimos nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere. Bueno, algunos usurpan y se van bien feos, porque en México había un señor que era secuestrador que le decían la voz. Reprendemos en el nombre de Jesús. Pero ahora resulta que Dios quiere tener contacto contigo. Pleno. Pero va a empezar con la voz. Por eso es que Juan el apóstol dice en su primera carta, en el capítulo 1, dice: lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos y lo que palpamos tocante al verbo de vida, eso hablamos. Entonces, lo que oímos es la relación de la voz
con nuestro oído. Eso es impresionante. Porque incluso usted, para salvarse, tuvo que haber oído. Por el oír viene la fe. Entonces ahora viene una nueva economía en el capítulo 40 de Isaías, en el capítulo 40 de la Biblia, es decir, Mateo. Viene una nueva economía en la cual la voz. Entonces aparece la voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ojo con eso. Por favor, ojo con eso. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él como que estuviera identificando a una tercera persona. Soy la voz de esa tercera persona. Pero no se queda ahí. Cuando el Señor se le aparece a Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 12. Bueno, desde el 1 versículos antes, yo me imagino, eso haber sido extraordinario. Él también estaba en una isla, solo que esa se llamaba Patmos. Y él dice, yo estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, lleno del Espíritu Santo, cuando oí una voz como de trompeta que me decía, yo soy el alfa y la omega, escribe lo que ves en un libro y envíaslo a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera, todas las 7 iglesias. Mándaselos. Y entonces dice Juan, pero mire, a mí me llamó mucho la atención cuando leí una versión. Usted sabe que los que escriben las versiones no son ningunos tontos, son versados. La mayoría de ellos son políglotas, conocen muchos idiomas, algunos manejan lenguas muertas. Y varios de los que tradujeron ponen: y me volteé para ver la voz. ¿Cómo así ver la voz? ¿Cómo sería? Habla para allá, cualquier cosa. El Salmo 119, el que te sepas de memoria. El 119 es el que te sabes, ¿ah? Habla algo de... A mi pastor nada me faltará. Estoy viendo la voz de él. ¿No sería mejor decir, estoy viendo al que hablaba? Así dicen algunas paráfrasis. Pero en el griego no dice así, sino que dice, me volteé para ver la voz. Entonces la voz es un personaje. Me volteé a ver la voz. Y dice que cuando la volteó a ver, vio al Señor. Note el vínculo. Primero se oye, después se ve, después se contempla y después se palpa. A ver, un ejercicio, hagamos un ejercicio. A mí me gusta que interactuemos. ¿Con qué se oye? ¿Con qué se ve? ¿Con qué se palpa? ¿Con qué se contempla? ¿Ah? ¿Con qué se contempla? Fíjese que la Biblia dice, mire, es obvio, yo oigo con estos oídos, veo con estos ojos, palpo con el tacto, con las manos, pero contemplar no. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia que nosotros venimos a hacer a la iglesia? Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré,
que esté yo todos los días de mi vida. Pero estoy contento porque es mi cumpleaños, estoy en la iglesia, el Señor me lo concedió, mi regalo. Que esté yo todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida en tu santo templo para contemplar tu hermosura y para inquirir, preguntar, averiguar, dejar de ser ignorante en tu santo templo. Entonces, ¿cómo voy a contemplar yo? ¿Cómo voy a contemplar la hermosura de Jehová? Ni sabe cómo. ¿Y en dónde? Aquí en usted. Su actitud, su adoración, su predisposición para buscar al Señor, el alabarle con lágrimas, ahí se está contemplando la hermosura del Señor. Gente que antes hacía cosas malas y decidió y le pidió a Dios que lo sacara de ese vicio y que ya no quería hacer eso malo. Eso se llama santidad, y dice la Biblia, la hermosura de la santidad. La alabanza, la adoración. Cuando hay gente que uno los mira que están adorando y uno dice, pero al final de cuentas, ¿qué está haciendo? ¿Se está riendo o está llorando? ¿Y qué si está haciendo las dos cosas al mismo tiempo? Porque mientras está adorando se está riendo con una lagrimota aquí. Uno dice, pero ¿por qué está llorando? O se ríe o llora. Pero estás contemplando. La contemplación es otra cosa. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces, de donde el Señor se le presenta, primero oye la voz, oí la voz. Aquí hay otra cosa bien tremenda, hermano. ¿Dónde oyó la voz? A ver. Lea Apocalipsis 1:12. Lea la Biblia en Apocalipsis 1:12. Bueno, tal vez antes. Yo estaba en el día del Señor en el Espíritu cuando oí una voz, 1:10, cuando oí una voz detrás de mí. Esto es bien simbólico, hermano. Esto es bien simbólico. De veras. Yo no sé si me puedo dar a entender, pero sé que Dios me va a ayudar. Mire pues, si yo oigo la voz detrás, es que yo voy liderando. Si yo voy caminando y alguien viene atrás hablando, no vaya tan rápido, no cruce ahí, Yo voy liderando y el que viene atrás solo me viene advirtiendo. Hay muchos cristianos, hermano, que siempre oyen la voz atrás de ellos. Cuidado, ahí no, te dije que no, ay Dios, y solo se oye la voz de él. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Entonces ¿quién va adelante? ¿Usted quién quiere que vaya? ¿Usted dónde quiere que vaya la voz? ¿Atrás o adelante? Mejor adelante, hermano. Con respeto debido para semejante apóstol, Juan. Pero él oyó la voz atrás. Pero si uno va siguiendo la voz solo va hablando. Y sígueme, hijo, no te me vayas a perder en lo que, recuérdate el salmo precioso que mencionó aquí mi hermano George. Jehová es mi pastor. Tú vas, si es la voz de él. Y aquí voy cerquita. Tú sigue hablando. Entonces va siguiendo. El que va liderando es la voz. Por eso es tan importante la voz. Misericordia es que oigamos la voz atrás. A ver. Bueno, mire pues, tengo que explicar esto mejor. Porque
el capítulo 40 sería la voz. La voz. Aleluya, la voz. Ah, bendito Dios. Mire pues, yo no sé si usted ha leído 1 Corintios capítulo 10, perdón por la pregunta que hago, porque de plano usted tiene cara de que ha leído no solo eso, sino que toda la Biblia. Pero es un decir mío, ¿verdad? ¿Trajo Biblia hoy? ¿Me podría hacer el favor de abrir 1 Corintios capítulo 10? Del verso 1 en adelante. Porque, bueno, no es que se va a confiar solo a la pantalla, ¿verdad? A veces hasta los predicadores nos confiamos en la pantalla, hermano, y no podemos proyectar. Y habíamos hecho una proyección con dragones bajando del cielo y tal, y no nos dio tiempo ni de pasarlo. La unción de Dios agarró por donde Él quería. Pero pues, sigamos acá. Pero si usted trajo su Biblia, enhorabuena. Mire cómo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Sigamos. Verso siguiente. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sigamos. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Sigamos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual. Bebían de la... ¿quién era la piedra espiritual? ¿Quién? Pero mire cómo dice: bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Quién iba adelante? No, papito, ahí dice el que iba adelante era el pueblo. A mí me gusta por aquí, sigan por ahí. Y la piedra iba detrás. Y la piedra es Cristo. Va, pues se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos pequeños? Bueno, de plano, si los tienen grandes, los tuvieron que tener pequeños, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando ese muchachito empezó a caminar? Usted estaba feliz cuando dio los primeros pasos. Usted no cabía de felicidad. ¡Ay, aleluya! Ya camina. Allá en mi tierra le decimos, cuando empieza a caminar y los invitamos, le decimos: tan solito, tan solito. Y el muchachito empieza a caminar por la momia, así. Y uno feliz porque el niño empezó a caminar. Pero ya cuando el muchachito agarró confianza, usted ya no dice aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Se va por todos lados, hermano. ¿Y usted no lo puede tener amarrado? Usted no puede tener agarrado tampoco, ni jalonearlo de la mano. No te vas por ahí, venido. Lo que se tiene que hacer, por lo menos en cierto periodo del día, es que él camine y usted detrás. Y ya cuando usted mira que va llegando a las gradas, no, y se lo pone por allá. De ahí se va el muchachito así caminando para la estufa. Y hay agua hirviendo, el fogón, el pollo, no sé cómo le dicen ustedes, el fogón. Y ahí está la cocina, y si él jala algo y dice: no. De repente mira un enchufe, hermano, y quiere meter el dedo en el... No. Pero usted va detrás porque lo va cuidando, porque es niño. Pero si llega a los 15 años y usted tiene que andar detrás de él, eso sí es cansado. Eso sí mientras él va avanzando, usted ya solo le va hablando. Y llega un momento en el que dice: vos seguime, vení por acá, vení. Incluso para aprender a manejar el vehículo, el niño lo mira a usted todos los días que se sube en el vehículo y que mete primera. Y si usted desde pequeño le empieza a decir: mira, esta es primera, se mete clutch, y si es un carro estándar, ahora sí es automático, pues más fácil. Pero él va aprendiendo.
Y de repente usted empieza a decirle la voz por instrucciones: sígueme, a tal hora voy a llegar por ti, quiero que estés listo, sígueme, haz tal cosa. Ya maduró el muchacho, más o menos. Ya cuando madura bien, ya es cuando ya... Porque entre paréntesis, usted sabe que los jóvenes, y eso nos pasó a todos, ¿verdad? Crecemos de nuestro cuerpo, todo nos crece. Nos crece la barba, nos crecen las orejas, la nariz, los huesos, todo nos crece, todo. Bueno, la barba no le crece a las hermanas, pero a algunas sí, pero a algunas no, a muchas. Entonces, todo les crece, pero en el cerebro también crece. Y la parte última que crece en el cerebro es la parte frontal del cerebro, no del casco no de la calavera, del skull, no, sino que lo que está dentro. Y en la parte frontal se manejan todas las responsabilidades. Y eso es lo último que crece en un adolescente. Fíjese. Así es la cosa. Bueno, pero entonces volvamos otra vez al asunto. Ahora resulta que Dios, por cierto, que como voy de tiempo, híjole, esto ya se cayó. No hay buena señal aquí. Mire, hay niños en el Evangelio y Dios anda detrás de ellos. No, por ahí es sagrada, no, mijito. No, ahí se te va a caer esa olla llena de agua hirviendo y lo va salvando porque va detrás de usted. Así les tocó a ellos. Iban en el desierto, ellos iban adelante y Dios iba atrás cuidándolos. Pero no te puedes quedar toda la vida así, hermano. Tienes que pasar a la estatura de una oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mire, déjeme explicar un poquitito más esto. Es hermoso, para mí es hermoso. Cada uno de los pastores que estamos acá ministramos cierto grupo de gente. Algunos 100 ovejas, algunos 50 porque ya no se cuentan, ¿va? Algunos 1000 ovejas, otros muchos más. ¿Cómo hace para pastorear uno toda esa gente, hermano? ¿Cómo hace? Hay que crear un sistema, hermano. Un sistema celular que por aquí, que por allá, y que los tengamos bien controlados. No, discúlpeme, así no es la cosa. En el reino de los cielos no es así. ¿Sabe cómo es? Se les predica, se les habla, y el que quiere, bueno, y el que no, su problema. Pero el evangelio, mis estimadísimos hermanos, no es impuesto por el hombre, es expuesto. Y el que quiere agarrarlo lo agarra y no hay nadie que se lo quite. Pero él lo oyó expuesto y lo agarró y dijo: esto es mío. Ahora sí es impuesto, nomás tenga una salida y se va a ir corriendo. Pero así no es la cosa. Entonces yo le digo a los hermanos pastores allá: hermanos, prediquen. Es su forma de pastorear. Prediquen. Sobre todo allá en Estados Unidos, que como Estados Unidos tiene la sangre dulce, va, un montón de gente se quiere ir para allá, para alguna, no hablemos de países mejor. Entonces llegan algunos mercenarios del evangelio
Yo así les llamo, mercenarios del evangelio. Agarran números telefónicos, consiguen contactos cristianos y le piden el teléfono de su pastor y empiezan a llamar. Hermano, sí, le saluda el evangelista intergaláctico Juan Pueblo. Quiero decirle que gracias a Dios estoy en esta oportunidad aquí en Minneapolis, y gracias a Dios tengo el domingo en la mañana libre. Como quien dice, usted se ha sacado la lotería, porque yo puedo llegar a predicar allá a su iglesia. Y empieza, pues. Mentira, no tenía llena su agenda, la está llenando a puro telefonazo. No me resultó. Hasta que llena su agenda y anda predicando. Realmente no anda edificando. Pero ¿quién le da espacio? Los pastores que no tienen voz, que no tienen un mensaje que dar, que no tienen un mensaje que entregar, porque quizá no estudiaron, no oraron, no les habló el Señor, o no fueron llamados para el ministerio, y entonces tienen su grupo de gente, ya no hayan qué hacer con ellos. ¡Ay, qué bueno, este es de Dios! ¡Que venga! ¡Que véngase para acá! Y el domingo siguiente otro, y el domingo siguiente otro. Total, que el pastor es solo organizador de cultos. Así no es la cosa. Si Dios lo llamó a uno, pues algo tiene uno que dar. Si no, ¿para qué? Sinceramente, hermanos. Entonces, pastores, ministros y ovejas, hay que oír la voz. Y el pastor tiene que agarrar el púlpito y predicar y predicar y predicar y predicar. Y le voy a decir algo más. Llegan momentos en que uno no tiene ya nada más que predicar. Así nos pasa a los predicadores. Bueno, yo tengo aproximadamente unos... ¿Cuántos años le dije que tenía de edad? Bueno, entonces le tengo que bajar. Sí, pues, yo tengo como unos 35 años de estar predicando. Amo predicar. Amo estudiar la palabra. Pero hay veces... Y tengo mensajes ahí, en la tableta, en reserva. Pero a veces me invitan y digo, ¿y aquí qué voy a hablar, Señor? Y no se me... Y empiezo a revisar todos los mensajes. Tampoco. Y ya cuando se va acercando el momento que le van a dar el púlpito a uno, hermano, a los 2 minutos, ¿verdad? Y Señor, y si no me bajan, Padre Santo, ¿y ahora qué hago? Paz, al minuto, llega el mensaje. Señor, ¿por qué no me lo dijiste hace 3 horas? Yo hubiera estudiado los versículos tales y tales y tales y tales y tales. Ahorita no me acuerdo dónde están. O sea que uno sufre para predicarle. No va a creer que es nomás de soplar y hacer botellas. No. Uno va y se prepara y todo, pero tiene que enfrentar eso. Tiene que enfrentarlo. Si es el llamado de uno, es la voz, es el nuevo pacto, es Isaías capítulo 40, es Mateo capítulo 1 hasta el final. La voz. Entonces, por lo tanto, hay unos que no pueden oír la voz. Mire, pues, hay 3 clases de personas. Hay unos que oyen la voz, hay unos que no pueden oír la voz, y hay unos que no quieren oír la voz. San Juan capítulo 8, versículo 48, creo que es, si quieren lo buscamos. Como tengo ayuda ministerial, creo que ahí me lo van a buscar también. No sé si ese es, creo que sí, ese ha de ser.
Si no, ahí lo buscamos. Pues no es ese. Aquí está, es 8:43. Solo por unos versículos me equivoqué. ¿Por qué no entendéis? Esa versión Reina Valera actualizada dice: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Otras versiones podrían decir: ¿por qué no podéis oír mi voz? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y en el siguiente versículo dice: porque sois hijos del diablo. Ahora, aquí viene una cosa terrible, hermano. Pero terrible. ¿Cómo estamos de tiempo tú? ¿Sí? ¿Segura? Es mi cumpleaños, ¿verdad? Pero no sé por qué se para. Sí, yo lo que voy a hacer es que me voy a quitar esta cosa, lo voy a tirar, no sé para. Ya estaban ahí algunos, un complejo de catcher. Miremos bien esto, por favor. Estos señores, mire cómo les dice: sois de vuestro padre el diablo. Pregunto, ¿a quién les está hablando? Vamos a ver, usted ha leído San Juan capítulo 8. Seguramente lo ha leído, pero tal vez no se le quedó que ese. A mí me pasa eso. Yo leo la Biblia y después digo: ¿dónde está ese versículo que lo leí? Hasta me acuerdo del lado de la Biblia donde estaba, pero no me acuerdo del capítulo, que no le puse atención, ¿verdad? ¿Ah? ¿A qué? A los judíos. Ok, vamos bien. Pero no solo a los judíos. Mire, oiga: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién les estaba hablando? Me voy a quitar aquí el saco, porque solo quería que vieran que traje saco. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién les está hablando? Sí, a los hijos de plano sí le está diciendo hijos del diablo. ¿Pero qué grupo era? Verso 31, hermano. ¿Quién está en la compu? Poneme el verso 31. Aquí de este lado, perdón, hermano, yo allá, mira. Verso 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Mira, no puedes cambiar la versión. Las Américas es la única que hay. Yo te voy a regalar un montón. 80 te voy a... no, pero no las puedes sacar de aquí, va. Si no te las dejaba. Qué pena. ¿Cómo dice las Américas? Oiga, ¿cómo dice las Américas? ¿Tú tienes Américas? Sí. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ¿qué pasa con los que creen en Jesús? ¿Cómo les decimos a los que creen en Jesús? ¿Cómo les decimos a los que creen en Jesús? Ok, si yo aquí hago una invitación, hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador porque creyó en Él, y la Biblia dice que se tiene que creer con el corazón pero confesar con su boca para salvación. De una forma de confesarlo es: venga adelante, voy a orar por él. Y alguien pasa, ¿cómo le decimos a ese? Le decimos: bueno, usted ahora que es hijo de Dios, bienvenido mi hermano. Amén. Sí, yo así le diría. Pero resulta que eso es en el verso 31. Y en el verso 44 menos 31 vendrían a ser ¿qué? En 13 versículos. Hubo un problema con ellos, con los que ya habían creído en Jesús. Y les terminó diciendo: hijos del diablo.
¿A quiénes? A los que habían creído. Entonces yo hago una pregunta. Eso es una pregunta. Pero le estoy poniendo los versículos. Solo le hago esta pregunta. Entonces hay creyentes cristianos que se pueden convertir en hijos del diablo. Bueno, usted lea San Juan 8:31 al 44, los versículos que le acabo de decir. Ahora la pregunta del $1.000.000 es: ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Podemos ponerle el versículo 32? Mire por qué. Ahora Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en Él: si permanecéis en mis palabras, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Un momento, ¿Jesús es la verdad, sí o no? Amén. ¿Ya habían creído en Él? ¿Ustedes ya habían creído en la verdad? ¿Y no la conocían? ¿No será que hay una verdad concepto? ¿No será que hay una verdad persona? ¿No será que hay una verdad sabiduría? ¿No será que hay una verdad que es la suma de tu palabra? Como dice la Biblia en el libro de los Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de la cruz, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la palabra todos el montón de palabras que hay, la palabra de la salvación, la palabra de fe, todas esas sumas es verdad. Entonces nosotros, una vez que creímos en Cristo, tenemos que avanzar en el conocimiento. Si no avanzamos en el conocimiento, corremos el peligro de haber creído en Jesús, de haber recibido un milagro de parte del Señor y después apostatar. Ahora, si me ayudas con el siguiente versículo. Sí, es que esta versión de la Reina Valera dice las cosas, pero las esconde un cacho, hombre. Porque ¿sabe cómo dice las demás versiones? Cuando ellos contestan, dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seré libre si jamás hemos sido esclavos. A ver, paremos aquí. Paremos un momentito. Israel estuvo de vacaciones en Egipto. Perdón, pregunto. ¿Cuántos creen que estuvo de vacaciones en Egipto? ¿Verdad que no? ¿Y qué estuvo haciendo? Esclavizado. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 430 años esclavizados en Egipto. Solo para hacer una asociación del tiempo. La fundación del estado de donde yo vengo, Guatemala, fue en 1821. Para ahorita son 196 años. Es decir, el país de donde yo vengo tiene 196 años de edad. No sé cuánto tiene Cuba. Estados Unidos fue en 1776. ¿Tendrá unos cuantos años más? 1776 a 2000. ¿Cuánto? ¿Tienen una calculadora por ahí? 2016 menos 1776. Vamos a ver, como no me quieren ayudar, voy a tener que usar mi calculadora. 2016 más 1700. 0. ¿Ah? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto? No, papayito, no. 2017 menos 241 años. Estados Unidos tiene 241 años, es nuevito. 45 años más que Guatemala.
¿Qué le estoy tratando de decir? Ellos estuvieron esclavos 430 años, el doble de lo que tiene de haber sido fundado Estados Unidos. Y se atrevían a decir, no hemos sido esclavos de nadie. A ver, espéreme un ratito y le voy a pedir que me ayude a ministrar a estos israelitas bandidos. A estos que de San Juan 8:31. No sé si usted ha leído el libro de Josué y de Jueces. Bueno, de Jueces, más de Jueces. ¿Fueron esclavos de algunos pueblos ahí? Yo le digo algunos. Fueron esclavos de los madianitas. Fueron esclavos de los filisteos. Vaya, dejemos el libro de Jueces y avancemos más. ¿Acaso no fueron esclavos de los asirios? Bueno, y después no fueron esclavos de los babilonios. Y después no fueron esclavos de los medopersas. Y después no fueron esclavos de los griegos. Y en ese momentito no eran acaso esclavos de los romanos. Habían sido esclavos de 8 pueblos. Y tienen las agallas de decirle al Señor, jamás hemos sido esclavos de nadie. Quiero que me ayuden a ministrar a estos muchachos para ver si en el capítulo 8, verso 44 todavía son rescatables. Aunque si ya el Señor les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pues ya, no creo, ¿verdad? Pero mire pues, ¿qué pecado qué delito les endilgamos a estos? Gracias. Reina Valera. No, pero de las Américas, perfecto. ¿Qué delito les imputamos? Sí. Pero yo veo otro. Está bien, pongamos mentira y lo apuntamos y lo dejamos aparte porque los vamos a ministrar y vamos a orar por ellos, ¿va? Dígame otro. ¿Perdón? No te escuché. Deseos, dice el hermano. ¿Perdón? No poder oír la palabra. Mire, sinceramente, yo les veo un tremendo conflicto de arrogancia. Ese es como aquel mendigo que dice que no le pide pan al hambre ni cobija al frío. Y se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre y no puede decir, te vas a comer ese pan. ¿Por qué es tan orgulloso? Estos son esclavos. Son esclavos. ¿Y no lo quieren aceptar? Ya llevamos 2. ¿Qué dijimos al principio? Mentirosos y orgullo. Orgullo y mentirosos. Dígame otro. Mire pues, mire. Supongamos que ellos eran sinceros al decir eso. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero usted y yo ya platicamos sin que ellos nos escucharan. Y ya quedamos que habían sido esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los medopersas, de los persas, de los filisteos, de los saduceos, de saber cuántos más. No, saduceos no. Todos los feos. Supongamos que ellos eran sinceros. ¿Qué pecado? Ignorancia. Por lo menos les podemos imputar 3 delitos. Ignorancia, orgullo y mentirosos. Cuando llegamos a Cristo, se hizo la luz. Usted se recuerda que empezamos en esa parte en el mensaje diciendo
En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios empollaba sobre las aguas. Y entonces dijo Dios: hágase la luz. Y se hizo la luz. Pregunto, ¿qué vino después de la luz? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando se encendió la luz? ¿Ah? Sí, se fueron las tinieblas. Se lo voy a poner de otra manera. Usted alguna vez no se levanta a las 3 de la mañana y va para tomarse un vaso de agua y se va a la cocina y enciende la luz, y de repente se encuentra con una fiesta de cucarachas que dice: ¡ups! O sea, se hizo la luz y se vieron las cucarachas. ¿Sí o no? Va, pues, cuando Dios hizo la luz, es que habían dos cosas. La tierra estaba desordenada y vacía, y estaba en tinieblas. Bueno, esa sería la número 3. Se hizo la luz. ¿Qué se evidenció? El desorden y la vacuidad. Cuando tú aceptas a Cristo, aleluya, llega la luz, pero viene un proceso. Lo primero que miras es el gran desorden que tiene tu vida. Nunca lo habías visto y ahora ¡uy! Fiesta de cucarachas. Eso nos ha pasado a todos, hermano. Allá atrás está mi esposa viéndome por la televisión. Te saludo. Este año cumplimos, ¿qué año es este? 17, híjole, me metí en problemas ahorita, Padre Santo. 17 menos 44 años de estar juntos. Ya me quemé, porque ayer dije que tenía 45 años, entonces al año me casé con ella. Pero déjeme contarle, déjeme contarle. No nos casamos. Mire, si se va a decepcionar de mí, decepciónese de una vez hoy. Pero, ¿qué puedo hacer? No nos casamos. Solo nos juntamos. Tuvimos un sirenito como al año de casados, dijo, tuvimos un hijo precioso que vino a bendecir nuestras vidas. Extraordinario. Y un día llegamos a Cristo, a los pocos años. Y yo tenía el concepto que el matrimonio no servía, que era un pacto social que los hombres hacían, pero en un contrato donde se firmaba, que era más fácil solo a la palabra. Entonces solo me junté con ella y ella estuvo de acuerdo. Nos amábamos. Cuando me reconcilié con el Señor, se hizo la luz. Padre Santo, vi el cucarachero. ¿Sabe qué fue lo primero que hice? Lo primerísimo que hice: nos vamos a casar. Amén, mi hijo, casémonos. Me fui al departamento de matrimonios de la iglesia. Buenas, me quiero casar con ella. Ajá. ¿Ya está bautizado?, me dijeron. No, primero tiene que irse a bautizar, me dijeron. Bueno, está bien. Buenas, me quiero bautizar. Nos queremos bautizar. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Están casados? No, primero se tienen que ir a casar.
Hermano, qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero yo yo tenía luz, pero no tanta, ¿va? Lo que hice yo fue que me escondí por ahí. Vi que los hermanos de allá salieron y aquellos salieron y llegué otra vez. Nos queremos casar. ¿Ya están bautizados? Sí. ¿Ya bautismos? Nos queremos bautizar. ¿Ya están casados? Sí. Ay, usted es mentiroso, hermano. Es que la luz apenas me estaba enseñando en ese momento, hermano. Pero yo lo que quería era arreglarme. Mire, si no, parecía... Todavía estaría yendo de un lado a otro, hermano. De una vez. Pero se me hizo la luz y vi el desorden. La gente que no ha visto su desorden es porque no se le ha hecho la luz. Entonces ellos están re bien. No, viera que yo estoy re bien confundido está. Lo que tiene que hacer es decirle, la luz de Jesús venga a mi vida. Y cuando se encienda la luz, entonces va a barrer la casa. Bueno, entonces aquí estos señores son estos. Bueno, solo otro ejemplo. Vamos a seguir. Yo ni sé cómo voy de tiempo, hermano. Este reloj me falló hoy. Que no importa. Yo he conocido borrachos que beben sábado, domingo y el lunes. Nosotros le decimos goma a ese estado posterior a la borrachera. El lunes se quitan la goma con un caldo de huevos y un octavo de licor. Y cuando uno les habla y les dice, vos tenés un problema con el alcohol, yo yo en cualquier momento lo controlo. Eso es solo para no ser tan aburridos como ustedes los evangélicos. Vos no has ido a mi iglesia, les digo a nosotros, para que mires que no somos aburridos. Vos te tenés que meter unos cuantos tragos para ponerte las manos así y cantar. A mí me llaman el venado. Cambio, nosotros sin eso estamos danzando ahí. Bueno, Él nunca va a ser soltado de su estado. Nunca. Hasta que no reconozca que Él es un alcohólico. Hasta que deje de ser ignorante. Por eso le estoy hablando de los pecados esos: soberbia e ignorancia. Pero la ignorancia, mire, todos nosotros somos ignorantes. Perdone que le diga ignorante ya casi al finalizar el culto. Pero con todo respeto, todos los que estamos aquí somos unos ignorantes. Amén. Y como solo un amén oí, entonces se lo voy a comprobar. ¿Cuántos de ustedes saben hablar holandés? ¿Ah? Es usted un ignorante del holandés. Y usted, hermano, yo tampoco. Entonces usted también si no fue lo que le dije, pues. Le voy bajando el volumen a la cosa. ¿Cuántos de ustedes me podrían dar la explicación de la teoría cuántica? ¡Ignorantes! ¿Cuántos de ustedes me podrían decir cómo manejar el micrófono? ¿Cuántos de ustedes me podrían decir cuántos kilómetros o millas hay de aquí al sol? Yo no sé, hermano, eso es mucha gasolina, mucho petróleo, hermano. Todos, yo no sé ninguna de las tres preguntas que les hice, no las sé. Y entonces me diagnostico como ignorante
y me lo llevo a usted de corbata. Pero hay ignorancias que no se deben de tener. Está bueno ser ignorante de eso. Está bueno ser ignorante de un idioma o de una cultura. Está bien, está pasadero. Pero está mal tener cierto tipo de ignorancia. Tú dices que eres rico, que mucho te has enriquecido y de que de nada tienes necesidad, dice Apocalipsis, pero no sabes que eres un miserable, cuitado, pobre, desnudo y ciego. ¿Cómo es posible que alguien no sepa que, hermano, cómo es posible que alguien no sepa que es ciego? ¿Cómo es posible que alguien no sepa que está desnudo? Pero ahí está hablando espiritualmente. Entonces hay muchos que tienen esa ignorancia. Entonces, si tienen esa ignorancia, tienen el problema de San Juan 8:31. Tienen que conocer la verdad y la verdad los va a libertar. Pero si no lo hacen, van a pasar 13 capítulos de su vida y 13 números de rebelión. Y lo que va a suceder es que pueden apostatar, volverse atrás, porque se quedaron como religiosos. Cuando yo entré a este país, me recibieron muy amablemente, por cierto, pero me preguntaron, ¿es usted religioso? No, le dije yo. Y se me quedó viendo. Mire, religioso, le dije, es un tipo que guarda ritos, ceremonias y que es más aburrido que el diablo. Yo soy cristiano. Creo en Dios y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pase adelante. Pase. ¿Usted es religioso? Más le vale. La religión, dijo alguien, es el opio de los pueblos. Toda la razón tiene. Pero la relación con Dios es la vivificación del espíritu humano. Esto es la relación con Dios. Nos hace libres. Así que no queremos más esclavitud de ignorancia, de orgullo y todo eso. Entonces, hay otras ignorancias, hermano. Y bueno, yo tengo aquí unos versículos que quería compartirles, pero yo creo que afortunadamente todavía nos falta mañana, ¿verdad? Todavía estamos aquí. ¿Mañana o ya no? Sí, ¿verdad? Mañana y noche. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero sé que hay unos que no pueden. Pobrecitos, porque no pueden. Y no pueden porque ya están perdidos, según dice la Biblia. Ustedes no pueden oír mi palabra porque no son mis ovejas. En otras palabras, eso fue lo que dijo el Señor. Pero uno, hermano, yo no sé cómo lo alcanzó el Señor a usted, pero por todos lados lo bombardeaban, hermano. A mí así me pasó. Yo iba a dejar a mi madre a la iglesia y me iba a jugar billar. Y las amigas de mi mamá, cuando salían del culto, yo iba a traer a mi mamá, me decían, estamos orando por usted en un anillo de oración. Ay, yo decía, estas viejas metiches, chismosas, a ver qué hablan de mí cuando están solas. Mi mamá, ¿para qué les cuenta mis cosas, hombre? Sí. Y después me iba para allá y me aparecía otra persona cristiana. Me iba para allá y me aparecía otro cristiano. Salía de viaje y me aparecían cristianos. Encendía la radio y una radio cristiana. La apagaba y encendía la televisión y un canal. Ay, Dios mío, dije, como que tienes algo conmigo. Había una señora que yo le vendía. Ella tenía una farmacia, entonces yo le vendí una buena cantidad. Entonces un día me dijo, mire, don Sergio, agrado quiere agrado.
Ella era dueña de un hotel. Entonces me dijo, mire, yo le voy a comprar y a pagar bien, pero usted se queda en mi hotel y me trae de sus compañeros para que el hotelito se levante. ¿Estamos? Bueno, está bien, le dije yo. Hermano, peor que mi mamá, la señora era evangélica y me controlaba la hora que llegaba en la noche. Don Sergio anoche vino muy tarde. Tiene que tener cuidado porque este pueblo es muy peligroso. Mire, y tengo mi amigo que le quiere hablar. Lo invito a comer mañana. Ahí llegué a comer, pues. Le presento a mi pastor, me dice vos. Ya no había yo qué hacer con esa señora. Pero un día, aunque usted no lo crea, lo vi a Jesús. Entonces a mí me pueden decir que no existe, que está muerto, que no existió, que es lo que quieran. Yo lo vi y Él me habló y me cambió mi vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero no me quedé ahí. Usted no se puede quedar en ese primer paso. Vaya y discípulese, conozca la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Va a poder usted levantar las manos en cualquier lado. Gracias, Señor. ¿Cuántos podrían levantar sus manos en libertad? Gracias, Jesús. Se rompen las cadenas, se deshacen los candados de bronce, las puertas de hierro se desmenuzan, las cárceles se abren para que salga libre a causa del conocimiento de la verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey.